Así nos hicimos ricos los primeros youtubers. Es buen lore, ¿eh? ¿Recordáis la época dorada de YouTube cuando estaba Machinima? Esa empresa que hizo que todos los creadores de contenido que estaban dentro se hiciesen ricos. Todo el mundo quería estar en Machinima, pero solamente había una persona de habla hispana que podía decidir quién entraba y quién no en Vegeta. Machinima. Y esa persona era yo. Os estaréis haciendo muchas preguntas, pero la pregunta... Maldito estafador, guacho. Machinima, la élite literal, boludo. Un chaval de 19 años llegar a ser el jefe de reclutación de Machinima. Y esto es algo que vino un poco de rebote. Realmente en aquella época lo que solía hacer, imaginaros 2012, la gente apenas grababa más que vlogs y de vez en cuando había algún gamer, que era por lo que estaba empezando a crecer Machinima. En esta época lo que ocurría es que tú no podías poner anuncios en YouTube, a no ser que todo el contenido que apareciese en YouTube fuese 100% creado por ti. Y eso significa que los videojuegos fuesen creados por ti. Entonces, para esto necesitabas la aprobación y licencias de la empresa como tal. Y esto tenías que comprarlas o firmar diferentes acuerdos. Y justamente en este momento, lo que hizo Machinima fue comprar y llegar a acuerdos con un montón de empresas de videojuegos. Y lo que hacían era tener... ¿Cómo la vieron, guacho? Posibilidad de poder monetizar el contenido, de tal forma que YouTube no te daba el partner, el famoso partner, si no eras un creador de contenido que hiciese contenido que fuese 100% tuyo. Es decir, los bloggers sí que estaban promocionados por YouTube. De hecho, había concursos para ver quién era el mejor youtuber partner y todo esto, y esto se lo daban simplemente a los bloggers. Por eso había tantísimos bloggers en aquella época, porque eran los que podían de alguna forma vivir de YouTube. Sin embargo, todo el mundo que hacía algo relacionado con videojuegos no podía, y con la música pasaba más de lo mismo. Entonces Machinima se centró en la parte de videojuegos, compró todas estas licencias, y en este momento en el que nosotros, el grupo pequeño de creadores de contenido que estábamos con una empresa distinta que se llamaba... Che, el jueguito de fondo me mata, Willy Rex, la concha de mi hermana. De Game Station. Y esta empresa nos pagaba un dinero que no estaba mal, pero estaba en torno a los 80 centavos, $1 por cada 1000 visualizaciones aproximadamente. Esto hacía que si tenías 1000 visitas, ganabas $1, vamos a tirar para lo alto, y si de repente tenías 1 millón de visualizaciones, ganabas $1000. En este entonces teníamos varios millones de visitas, bastantes creadores de contenido, lo cual ya nos daba para poder vivir perfectamente de YouTube. Sin embargo, Machinima en este momento quería hacerse con todo el control, y es que ellos se dieron cuenta de que muchos creadores de contenido no les gustaba el no saber cuánto iban a cobrar, y se dieron cuenta de que a muchos creadores les podías ofrecer $2 fijo siempre, y de esta forma siempre íbamos a estar seguros de lo que íbamos a cobrar, no había ninguna fluctuación, y de esta forma no había meses en los que ganabas $1000 y otros meses en los que ganabas 3000, sino que siempre ibas a ganar $2000 si tenías este número de visitas. Y es que esto, en base a la época del año, de dónde venían las visualizaciones y qué tipo de anuncios había, era distinto. Por lo tanto, Machinima empezó a ofrecer $2, y es que ellos podían vender anuncios directamente a empresas como Movimiento Coca-Cola o Sony o Nintendo o a quien fuese, y poder tener un CPM de 4, 5, $6, y sin embargo al creador de contenido solamente pagarle $2. En esta no, la guita que habrá hecho Machinima, amigo, es una locura. Todos ganábamos, porque nosotros no podíamos conseguir, los creadores de contenido, ningún tipo de partner sin que fuese en una de las 2 o 3 empresas que había, y además pagaban algo muy bueno y encima era fijo. Y lo que ocurrió fue que todo el mundo quería estar en Machinima. Machinima era la empresa que mejor pagaba, todo el mundo quería estar ahí. De hecho, mi sueño, después de ver a los creadores de contenido en Estados Unidos que estaban allí, era poder ir realmente a las oficinas, y en cuanto que pude ir a Los Ángeles al E3, re fan, amigo, me acerqué a las oficinas y era una locura, era un sueño. Todos los creadores de contenido querían estar ahí, los más grandes estaban siempre en Machinima y el mejor contenido se hacía ahí. Vale, pero la pregunta aquí es cómo realmente conseguí llegar ahí con 19 años y ser recruiter, que era la persona que se dedicaba a reclutar. Y es que empecé a hablar con diferentes creadores hasta que llegué a dar con uno de los jefes que trabajaba allí en la empresa, que se llamaba Rishi, y de esta forma tuve el primer contrato. Este contrato era un contrato muy bueno para entonces, que eran $2, y de esta forma tenía esto asegurado. Y por supuesto, igual que hice la primera vez, cuando conseguí algo y veía que era leche, se lo avisé a todos mis compañeros, de tal forma que todo el mundo de YouTube España
y que eran amigos míos, entró rápidamente Machinima y tenía un contrato increíble. Estábamos todos muy contentos y la empresa todavía más, porque veían las visualizaciones que teníamos, que para ser un mercado, de repente, imaginaos que ellos tenían al top 50 de Estados Unidos y de repente nosotros, nuestras visitas, igual nos ponían en el top 5 de la empresa. Teníamos muchas visualizaciones, aunque fuesen de Latinoamérica y España, era otro mercado distinto y yo estaba muy contento con tener otro mercado. De la forma que quisieron ampliar más. Dijeron, vale Willy, tú que conoces a mucha gente en el mercado hispanohablante, encárgate de traer a toda la gente que esté ahí. Y yo súper contento, poder invitar a gente a venir a la mejor network. Con una comisión, supongo, boludo. No creo que Willy Rex haya hecho esto sin comisión. Yo me acuerdo que tenía muchos amigos en esa época, 2014, 2015, que reclutaban en agencias, tipo así, Machinima. O sea, habían unas bandas de agencias, te reclutaban y había unas pares que te ayudaban con cosas tipo conseguir el verificado en YouTube, el verificado en Twitter, cosas así que era Prime. Para esa época, amigo, tener verificado en Twitter era... Lo tenía Justin Bieber al verificado en Twitter nomás. Y después nadie más. O sea, y además todo el mundo sabía que el verificado en Twitter tenía una sección de verificado y eso estaba buenísimo, porque vos capaz tenías el verificado en 2016 en Twitter y le hablabas a otro verificado y muy probablemente veía tu tweet, por no decir al 100%. O sea, vos si tenías verificado en 2015 y le mandabas un tweet a quien sea, boludo, a quien sea que tenga verificado a Justin Bieber justamente, probablemente Justin Bieber lo vea. Eso era buenísimo, era el Prime. Existía en el planeta y con el mejor CPM, es decir, con el mejor sueldo, era una locura. Y además yo tenía un sueldo con un contrato aparte en el que me pagaban por base a esto, que ahora os explicaré. De tal forma que lo que yo hacía, aparte de subir todos los vídeos que subía, que eran una barbaridad, me dedicaba a buscar con diferentes herramientas, que no había muchas, incluso en el propio YouTube, por canales. Yo buscaba los canales que cumplían los requisitos. Ellos me ponían unos requisitos, como imaginaros, que tengan mínimo 1000 suscriptores, que tengan más de 100.000 visualizaciones y que tengan un contenido que fuese de gaming. Y yo me dedicaba a buscar canales cada día, no paraba. Y de esta forma les intentaba contactar y escribirles para que tuviesen una reunión con la gente de Machinima y de esta forma tanto ellos como yo podía meterles dentro de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo gente que de repente empezó a salir y entre ellos Rubius, y recuerdo perfectamente cómo contacté con Rubius y con Mangel y tuvimos esta llamada en Skype donde yo intenté convencerlos y les expliqué cómo funcionaba Machinima. De hecho, mi parte era simplemente intentar convencerles. Además es que recuerdo perfectamente esta llamada. Recuerdo que en Skype Rubius tenía a Skeptube medio bizco, que era el avatar lo tenía en Twitter también en aquella época, y Mangel tenía Chiquito de la Calzada en Skype, y estuvimos hablando y tenía un montón de dudas sobre cómo funcionaba Machinima, cómo eran los pagos, básicamente las dudas que tenía todo el mundo, y yo hacía llamadas de estas varias cada día. Sin embargo, le he preguntado a Rubius que me enviase un audio y todavía no lo he escuchado, a ver cómo fue su punto de vista. Creo que era por el año 2011 o 2012. Juraría que Alexby nos puso en contacto con Willy Rex para hacer una llamada grupal, pero fue hace mucho y lo recuerdo un poco borroso. Por esa época, Ángel y yo estábamos creciendo un montón de suscriptores, pero básicamente sin ganar nada de dinero. Y siempre escuchábamos historias de cómo los grandes youtubers de esa época, como Willy, Alexby, Sariña, etcétera, estaban viviendo de esto teniendo un sueldo considerable, cosa que nos parecía imposible e irreal. Tienes que tener en cuenta que era una época donde Ángel y yo subíamos vídeos por hobby y por amor al arte. Y el primer cheque que me entregaron fue mediante correo, en un sobre de parte de Google. Y recuerdo que eran unos 60 o... A mí también, boludo. A mí también el primer sobre que me llegó era un cheque de Google. 100 épico. euros o por ahí. Cosa que me hizo saltar de alegría mientras se lo enseñaba orgulloso a mis padres. Fue poco tiempo después. Yo cuando le mostré el primer cheque que me llegó de YouTube, que eran tipo $200 a mi viejo, me dijo, es poco esto. Hijo de puta, boludo. No le importaba nada. Acá el Rubio le mostraba a los padres, era como, oh, bien ahí. Yo le mostraba a mi viejo y me decía, es poco. Es donde tuvimos una llamada que lo cambiaría todo. Creo que por 18 años tenía, boludo. Llevaba un cheque de $300 a la casa. Es poco, pibe, ¿eh? Ponete a laburar. En esa época, Willy Rex, siendo el empresario que es, empezó a trabajar con Machinima a la vez que subía vídeos y le contrataron de reclutador de talentos o algo por el estilo. Como en esa época Ángel y yo estábamos creciendo un montón en YouTube, tuvimos una llamada a los tres, donde también estuvo presente un representante de Machinima. Lo que recuerdo de Machinima, así a bote pronto, es que era una compañía que hacía vídeos y montajes de juegos que se hicieron muy virales por esa época. De juegos
como el Halo o el World of Warcraft. Por eso Sí. tenía cierto hype de estar en esa llamada. Y también, obviamente, porque estaba presente el youtuber hispanohablante más grande de la época, Willy Rex. Lo poco que recuerdo de la llamada es que querían contar con nosotros para que nos uniéramos a Machinima. Willy Rex nos vendió la moto muy bien, como siempre hace, pero después de la llamada me di cuenta de que eso iba a ser imposible. Si quería crecer en YouTube y vivir de esto, tenía que tomar la decisión más difícil de mi carrera. Y esa decisión involucraba dejar mi canal de YouTube. Para no aburrirte, te voy a hacer un mega resumen. Básicamente, como en esa época Internet era un poco el salvaje oeste, yo ponía muchísima música con copyright en todos mis vídeos. Y por culpa de eso, mi canal de la época tenía 2 strikes de copyright. Esto significa que no podía tener el famoso partner en mi canal, ya que estas No, compañías la solo podían peor. aceptar canales que estaban limpios, por así decirlo. Y aquí es donde, después de darle muchas vueltas y tirarme noches y noches sin dormir pensando en qué decisión tomar, pues hice borrón y cuenta nueva y me creé mi nuevo canal, el Rubius OMG. Y acabó siendo la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y el resto, pues, es historia. Cambiaron muchas cosas, la mayoría para bien, algunas para mal, pero lo que tengo claro es que lo que nunca cambiará es Willy Rex intentando venderte la moto. Y ahora vamos al tema de mi contrato. Yo tenía un contrato para atraer creadores de contenido donde me pagaban la suma de $500 al mes. No sé. No, guacho, ¿cómo lo escamearon a Willy Rex, boludo? Le pagaban $500 al mes por llevar grandes creadores de contenido mientras Machinima se llevaba una re plata. No, igual era re guacho Willy Rex. Pero ya sabés cómo pedía un porcentaje, amigo. Estoy convenciendo a gente re picante que va a generarte una banda de plata. Dame un porcentaje de lo que haga ese creador o lo que sea. Algo así, mínimo. por qué. A mí, la verdad, me daba absolutamente igual lo que me pagasen. Simplemente me parecía increíble poder aportar a creadores de contenido el que pudiesen venir a Machinima. Y poder buscarlos como tal era una locura. De hecho, estos $500 era ridículo. Yo ganaba 10 o casi 100 veces más muchos meses de mi canal de YouTube. No tenía ningún sentido. De hecho, nunca llegué a cobrar estos $500. Nunca llegamos como a soltar este contrato. Yo lo firmé, pero básicamente es que yo lo hacía de gratis. De hecho, por eso mismo me contactaron, porque yo empecé a traer muchos creadores Ah, lo agarró, durmió fuerte. Amigo, lo agarraron de boludo mal. El chabón le vendía a la empresa a todos los amigos y él tipo lo hacía de free. de contenido y me dijeron, oye, ¿quieres hacer esto y cobrar? Y a mí la ilusión, lo que más me apetecía era el poder trabajar para Machinima. Claro, él quería colaborar con una mega empresa picada nomás. Creo que vosotros tendréis una empresa en la que os encantaría trabajar y una vez que ya estás ganando mucho dinero, simplemente a veces el sueldo no es lo más importante. Y en ese momento en el que te Sí, pero nunca hay que trabajar gratis. hace una pasión increíble y has soñado de pequeño y he estado jugando con juguetes o simplemente intentando estar ahí, cuando lo consigues, de verdad, lo primero que preguntas no es el sueldo, es que estar ahí ya es un sueño para ti. Y simplemente a mí me ocurría esto. Además que yo ya ganaba mucho dinero de mi canal de YouTube, pero me pagaban $500 al mes. Fue así de ridículo. Y claro, todo esto tenía muy buena pinta hasta que empezaron a ocurrir cosas muy raras con Machinima. ¿Y cómo puede ser que Machinima no esté a día de hoy? ¿Qué ocurrió con Machinima y cómo fue la caída de Machinima? Todos los creadores de contenido que estuvimos en Machinima tenemos, creo que, un muy buen recuerdo de esta época dorada. Y es que los que estuvimos los primeros contratos, e incluso luego había algunos superiores, que yo la verdad que sabía que había algunos creadores de contenido en Estados Unidos que los tenían, pero en España nunca llegaron a estar, que pagaban $2.50 y allí eran muchos que cobraban $3.50, que era una la barbaridad. mierda. Aunque El es cierto Prime. que para el mercado de allí no lo era tanto. Para nosotros sí que era una barbaridad. Claro, es que para Estados Unidos no es nada eso, boludo. En Estados Unidos pónganse a pensar que farmean mucha plata con el CPM, boludo. Hay mucho consumo, amigo. Es literalmente el país del consumo, Estados Unidos. Todo el mundo consume, todo el mundo ve anuncios, todo el mundo todo. Producto, venta, compra. Entonces ahí el CPM explota. Pero para ellos no fue una locura. ¿Por qué digo esto? Porque siempre pagaban lo mismo y era un momento en el que empezaba a haber un auge por los dispositivos como móviles o tablets y mucha gente empezaba a ver los vídeos desde ahí. Y es que la programación de YouTube en ese momento no permitía que hubiese anuncios dentro de los dispositivos. Entonces, era el Prime, amigo. No te salían anuncios en el celu. Increíble. Cuando había una visita de un dispositivo, Ahora es al revés. Ahora en los celus aparecen más anuncios que en la compu. nunca las pagaban. Y esto todos los creadores de contenido lo sufríamos. Pero claro, teníamos muchísimas visualizaciones, sin embargo, no cobrábamos por ellas.
Y claro, ¿qué le decíamos a la gente? Oye, no veas los vídeos desde el móvil. No. Entonces, nosotros que estábamos en Machinima sí que las cobrábamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Machinima se empezó a dar cuenta de que había muchísima gente que teníamos visitas desde Latinoamérica y desde España. Y se dieron cuenta de que si a un creador de contenido de Estados Unidos le pagaban ellos 6, 7 dólares los anunciantes y ellos pagaban al creador de contenido 2 o 3 dólares, ganaban dinero. Pero ¿qué pasaba con un anunciante de Latinoamérica o de España? Que igual pagaban 50 centavos o $1 y a nosotros nos estaban pagando $2. Claro, es decir, estaban ellos aprovechando el perdían bug. dinero. No se dieron cuenta hasta bastante tiempo después porque lo que ocurría era que si estaban ganando tantísimo dinero por un lado que no se daban cuenta del dinero que estaban perdiendo por otro. Claro. Esta es mi teoría. O bien que pensaban que de alguna forma iban a poco subir y vender mejores anuncios para empezar a ganar dinero y simplemente esto era una inversión por tener una gran parte del mercado del gaming. Para mí ni se rescataron. Era una época muy virgen en internet, boludo. Tipo, nadie sabía nada. Literalmente puede ser... Es re probable que nunca se hayan dado cuenta de que los anunciantes los anunciantes hispanos no pagaban nada y pensaban que pagaban todos igual que en Estados Unidos. Para mí iba por ahí. Para mí iba full por ahí. 1 o 2 años y lo que ocurrió fue que empezó a llegarnos a todos un mail y un mensaje por Skype que decía Touching Base. Nosotros no sabíamos lo que era y los primeros que contestamos a este email inocentemente nos dijeron en esa misma llamada: desde ahora en adelante esta es la situación que ocurre, estamos perdiendo dinero, os bajamos y ahora os pagamos esta condición. Si lo aceptes o no, esto empieza el mes que viene. Lo que ocurre es que aquí todo el mundo estábamos en shock, no entendíamos nada, no sabíamos que la situación era que ellos no estaban ganando dinero. Y lo que ocurrió fue que empezó a correrse la voz de tal manera que muchos creadores de contenido no contestaron a estos mails ni a estos mensajes y estuvieron durante meses esquivando y esquivando, siguiendo con los contratos antiguos, de tal manera que consiguieron alargar durante el Prime. muchos meses, incluso algunos casi un año, el contrato simplemente con no contestar a un mensaje. Lo que ocurrió fue que finalmente nos acabaron bajando a todos y en algunas ocasiones abusaron mucho de los contratos, de tal forma que no dejaron irse porque en aquella época nadie miraba los contratos y menos un contrato en inglés sobre cómo funcionaba todo. Y esto hizo que mucha gente quedase atrapada dentro de Machinima con contratos muy malos y esto hizo que la imagen como tal de Machinima se perdiese. En aquella época yo ya ni siquiera estaba trabajando porque obviamente no era un buen contrato y yo la verdad que dejé de hacer mi trabajo, no quería llevar a nadie a un contrato y como os digo, nunca llegué a reclamar el dinero del sueldo que me pagaban $500, no lo llegué a reclamar nunca. Y fue simplemente el tema de la mala imagen lo que hizo que Machinima cayese. La verdad es que esto influyó muchísimo, pero sobre todo que YouTube ya empezó... Alto scam igual que... muy troll eso de que todos anden firmando un mismo contrato y nadie se lo revise o cosas así. Literal. Es como mega troll. A meter directamente a algunos creadores de contenido como partners. En este momento costaba mucho tenerlo. Igual todo en inglés, sí, pero aunque sea todo en inglés, siento a mí muy de guachín siempre los contratos me dieron miedo, ¿me entendés? Yo tipo, aunque tuviera 16 años, cuando tenía 16 años y tenía que firmar un contrato, igualmente hacía todo lo posible para ver bien todo eso. Y de hecho, seguramente mucha gente recuerda el término de cazapartner, que se hacía así a llamar a la gente que era como para cazar fortunas, ¿no? Normalmente tú conoces a, yo que sé, cazafortunas o gold diggers, gente que son buscafama. Y en YouTube se acuñó el término cazapartner y a mucha gente le acusaban de tal cuando intentaba hacerse amigo o pareja de alguien que tenía el partner de Machinima y de esta forma esta persona te podía lanzar a la fama o hacer que tuvieras una carrera dentro de YouTube. Y por esto el término de cazapartner, que lo escuché el otro día después de muchísimos años, me recordó a esta época. Era una época en la que todo el mundo quería tener el partner boludo. de Machinima o el ¿Qué era eso, cazapartner? de YouTube. Y de hecho muchísima gente se ponía orgullosa en el logo o en el banner del canal: soy partner de Machinima. Había diferentes tipos de partner, era partner network, gaming, había 1000 cosas distintas y cada uno se ponía casi un banner distinto. Estabas director de Machinima, había un montón de cosas distintas y la gente lo exponía o lo exponíamos. Soy partner de Machinima, Vegeta. Con muchísimo orgullo, era un sueño estar allí. Sin embargo, en esta época esto no ocurrió. Y como YouTube empezó directamente a dar partner
partners a la gente que hacía gaming, el tema de las networks ya no tuvo tanto sentido. Claro. Aún así empezaron a surgir diferentes networks y la primera network que os hablé, la de Game Station, la compró Disney, de tal forma que empezó a explotar. Y una vez que estamos nosotros en esta situación y ellos que tenían más dinero, nos ofrecieron un contrato, la verdad que bastante bueno. No estaba al nivel de Machinima, pero no era tampoco cobrar lo que hubiésemos cobrado de otra forma. Y lo que ocurrió fue que todos de vuelta aceptamos y estuvimos allí. Sobre todo fue la época en la que estábamos viviendo en Los Ángeles, Vegeta y yo. Y en este momento fue, la verdad que todo Prime. increíble, hasta que llegó un momento en el que dejaron de pagarnos lo acordado. Y aquí, muy resumido, después de tiras y aflojas, resulta que decían que hemos firmado una cosa, luego que no, ellos reconocieron que se habían equivocado, pero no querían pagarlo, y al final algunos dejaron a deber dinero. En mi caso fue, yo creo que más cerca del $1.000.000 que otra cosa, y mis abogados me dijeron, si quieres ir a pelearte contra Disney en las leyes de Estados Unidos, si quieres pagarlo, vamos allá, pero igual, y es probable que salga más caro que el dinero que te deben ellos. Y digo, pero es ¡A la mierda! Se repicó, boludo. que tengo razón, y aquí tenemos pruebas de que dicen sí, está muy claro, pero si quieres ir a pelearte a Los Ángeles, ir allí a declarar y hacer todo allí, igual te cuesta este dinero o más, o incluso lo perdemos. Entonces me asusté un poco, la verdad, y en ese momento estaba ganando demasiado dinero, así que no me pareció importante y dije, bueno, ya lo ganaré en unos meses y ya está. Y ahora que soy mayor, la verdad que volviendo la vista atrás, no quiero decir que hubiese tomado otra decisión, pero es verdad que fue mucho dinero y en ese momento es cierto que igual no es que ¿Cuánta plata habrá estado ganando Willy Rex en ese momento para que le chupe un huevo $1.000.000? Y decir, es que en ese momento igual estaba ganando buen dinero. O sea, el chabón ganaba $1.000.000, le debían $1.000.000 y como que decía, bueno, no voy a tomar ninguna acción legal porque es medio quilombo y total, en unos meses ya lo hago. Pues la mejor decisión o no, pero estar en un juicio durante muchísimos años pendiente de un dinero igual me hubiese quitado foco y hubiese dejado de ganar esa cifra o mucho más que gané posteriormente. Claro, entonces, igual sí no sé tiene si sentido. fue buena decisión. O sea, tiene sentido lo que dice, pero ahí es cuando delegás. Te contratás buenos abogados, buenas cosas, así, un chabón que te viene atrás de la situación, alguien que se encargue medio de tus finanzas, entonces pasa piola. O sea, muy complicado también para la edad que tenía seguramente Willy Rex en ese momento, que capaz que tenía 21 o 22 años, llegar a la conclusión esa. Por eso siempre, casi siempre, lo que te puede ayudar cuando te pasan cosas así es alguien adulto que sepa llevar situaciones de esa manera. No es una película, guacho. Sí, yo sé que no es una película, boludo. Te lo digo porque todo es cuestión de administración, al fin y al cabo. O sea, si tenés buena administración de todo lo que pasa a tu alrededor, de tu plata, tus cosas, todo, vos te dedicás a lo que tenés que hacer y lo que te genera plata. Y te olvidás de todos estos problemas. Porque tenés buena administración y está todo delegado de una manera correcta. Que ese es el punto que tenés que llegar casi siempre cuando haces algo que te consume mucho mental. Tipo, y todo lo que es creación de contenido te consume demasiado mental. Entonces, lo mejor que te conviene hacer siempre es tener a alguien que se encargue de las finanzas, administración, esto, lo otro. Así vos te concentrás en hacer lo único que tenés que hacer, que es crear contenido. Después, si querés hacer otro proyecto, como una empresa, de todo lo otro, lo planificás. Pero lo más importante siempre es eso, para mí. Pero no, yo de momento la verdad que tampoco me ha ido mal, pero fue una buena guarrada. Lo que ocurrió después... Nada que ver, Sprint. Sí, Maxi, me vas a decir vos que seguramente te está arrancando la pelota en tu casa. A mí, que soy creador de contenido hace más de 15 años, ¿cómo tengo que administrar mis cosas, pedazo de boludo? Es que después de este momento en el que acabamos todos muy desencantados, apareció una nueva network en España. Y aquí, esto fue una aventura. Tuve la opción de ser yo uno de los dueños de la network. Os explico. Estuve en varias reuniones. Se creó una network. Había una network que ofrecía $1, ya hemos bajado, ¿verdad? No $1, sino €1 fijo, y esto era algo que se podía asegurar. Y yo estuve presente en muchas reuniones con la gente de YouTube donde aseguraban que el tema de hacer una network era posible y que vendiendo los anuncios directamente a anunciantes, es decir, ibas directamente con tu cartera y decías, mira, tengo 100 millones o 200 millones de visualizaciones dentro de mi network y el público es este. Y te puedes ir a Coca-Cola, porque todo el mundo lo conoce, o a Sony y decir, mira, son visitas de gaming, seguramente te interese y aquí puedes venderlo de una forma muy fácil.
En este momento tú no podías vender anuncios exactamente a la gente que querías a través de Google Ads y diferentes herramientas que ahora mismo sí que tiene Google. Que ahora o Google YouTube. tiene Y una banda la de única forma que herramientas. había era a través de No, comprar directamente Google, el sistema que armó para las ads es increíble. el inventario que se decía, es decir, las visitas directas. Quiero comprar las visitas que están en el canal de WillyRex. Si alguien entra a WillyRex, que aparezca un anuncio de Coca-Cola. Y eso se podía hacer. Entonces YouTube nos aseguró que esto se podía hacer y que podíamos venderlo a $1 o $2 Qué desperdicio de agua lavar el auto así. o $3, de la manera que nunca iba a ser menos de $1. Y se podía pagar al creador de contenido asegurándoles $1 y después ahí tenías un margen y podías ganar dinero. Básicamente lo mismo que pensó Machinima. Recuerdo estar con el padre de la persona que quería hacer esto, un señor con mucho dinero, mucho poder en España. Yo estaba en una comida ahí que no sabía ni qué hacía, todo lleno de abogados, gente muy elegante, gente de YouTube, unas 12, 13 personas en una sala privada dentro de un restaurante. Y un momento en el que yo estaba 100% convencido. Y recuerdo perfectamente cómo ese señor me cogió a un lado y me dijo: que sepas, y esto es muy importante, en una empresa hay que estar a las buenas y a las malas. Y esto significa que cuando va todo bien, el dinero se reparte. Pero cuando las cosas van mal, tendrás que responder ante las pérdidas y las deudas. Y en este Si te empieza a ir mal, tenés que ponerla. momento yo me cagué. Yo dije, a ver, a mí me va bastante bien con lo que estoy haciendo. Esto ya les ha pasado y les ha salido mal a Machinima. Y no sé por qué, porque a día de hoy yo creo que me gustaba el riesgo y lo hubiese entendido, pero en ese momento agradecí mucho este mensaje que me dio este señor, y la verdad que fue la primera y la última vez que lo vi, y desde entonces decidí no sumarme. Y menos mal, porque yo creo que hubiese perdido bastante dinero, mucho dinero de hecho, porque el negocio no fue tan bueno como YouTube decía, y esto hubiese significado, la verdad, una buena liada. Así que desde Igual de eso trata una buena inversión. Yo rebanco la de jugártela siempre. Tipo, para mí jugártela es épico. O sea, cuando tenés plata para jugártela, pues si no es como medio jugado. Bastante. Pero es divertido, boludo, qué sé yo. Un Tycoon. Todo o nada, guacho. Hay que arriesgar algunas veces, amigo. Hay que arriesgar algunas veces. Si querés ganar realmente, hay que arriesgar algunas veces. Timbero de mierda, pero amigo, estoy diciendo una empresa. La timba no depende de vos. La timba no depende de vos, ni de tu proyección, ni tu imaginación, ni tu creatividad. La timba depende de pura suerte. Una empresa o un proyecto que tenés en mente depende de vos, de tu creatividad, tu margen de una banda de cosas. O sea, no es lo mismo ni en pedo. No es lo mismo ni en pedo. O sea, vos podés hacer funcionar una cosa, la otra depende de la suerte. Entonces, a día de hoy, básicamente el dinero que cobramos siempre en YouTube, todos los youtubers, es exactamente el mismo que te viene directamente desde YouTube. Puede ser un partner normal, y lo único que sí que ocurre con las networks es que ahora sí que puedes estar dentro de una network y te ayudan y te dan soporte de diferentes temas. Puedes Sí, eso ya lo sé. Che, bueno, buena anécdota. Buena anécdota, tengo algo para criticar. ¿Qué mierda esto del juego, boludo? Me la repincha. Por lo menos que, no sé, vaya poniendo imágenes de cosas que fueron pasando en esa época. No sé, imágenes de una reunión. Imágenes, no sé. Esto es muy TikTok, guacho. Los subtítulos en el medio. Para TikTok te la banco, pero para un video de YouTube me mata. O sea, tiene que hacerlo medio documental, ya que va a contar una historia. O sea, para mí tendría que aparecer el más tiempo, o sea, porque aparece muy poco WillyRex, y después ir poniendo como imágenes, tipo como hace Ferry Derrick, ¿no? Ferry Derrick hace documentales y el chabón te va clavando lo más oscuro del caso de Jeffrey Epstein. imagen, video, mucho subtítulo, te quema muchos subtítulos. Le daba consejos al padre de YouTube. No, pero yo le doy, ni siquiera le doy un consejo, es como que doy una opinión, porque a mí no me gusta ese formato muy TikTok. Igual le doy esa opinión porque yo sé que WillyRex está re de la IA, y probablemente el video, todos los subtítulos eso del video están hechos full con IA, chupete. Pone el chabón una IA y le pone los subtítulos y ya está. Como que yo creo que WillyRex anda buscando automatizar los videos de YouTube últimamente. Tipo, de alguna manera u otra. Siento que tipo, está todo como muy guionado por IA capaz, o tiene muchas ideas que va por la IA. Yo lo noto a eso. Noto tipo el formato medio IA. ¿Se entiende? Yo eso lo noté más que nada con los shorts que hace. Categoría alimentación. Empieza el pollo. Mi ítem da corazones extras. Tu ítem no da corazones extras. Cada vez más cerca de ser pollo frito. ¿Calce? Mi ítem da más de 2 muslos de hambre. No. ¿Qué? Tengo que ser experto.
Tipo, a lo que voy acá, capaz que Willy Rex ni siquiera está en el juego. Tipo, que graba las voces nomás. O capaz que ni siquiera es él, boludo. Siento que a Willy Rex le re gusta experimentar con la IA, justamente ¿Sabes para lo que eso. hay al final de los créditos de Minecraft? Seguro que no sabes, porque todos siempre los saltamos. Si los ves completos y no esquipeas, duran más de 1 hora, para ser exactos, 76 minutos y 16 segundos. Incluye un poema del músico y poeta Julian Gough. El poema es un diálogo continuo entre dos dioses que hablan sobre logros, sueños y la relación del jugador con el resto del universo. Y lo último que dice es "Wake up". ¿Significa que el juego es un sueño? Pues Guacho. O sea, siento que tipo está experimentando Willy Rex. Entonces por eso me gusta capaz opinar y como darle consejos. Porque yo consumo muchos videos de ese estilo, entonces puedo dar como mi opinión. Él dijo que los hacían con IA. ¿En serio? ¿Darles consejos? No, estoy dando mi opinión. No estoy dando consejos. Estoy dando mi opinión, guacho. Yo soy consumidor nato. ¿A quién le daba consejos? Pero amigo, eso es estúpido. Por Dios, qué estúpida me parece esa frase. ¿Qué mierda tiene que ver una cosa con la otra? Amigo, podés recibir hasta un buen consejo hasta de un bebé que acaba de nacer, literalmente. Tipo, no tiene sentido. Nadie vive la misma vida, boludo. Nadie tiene las mismas experiencias, nadie vive lo mismo. Vos lo dijiste, pelotudo. Dejá de tirar consejos. Nah, boludo. Ya fue. No digo nada más. Es todo del editor igual eso, gente, ¿eh? No es tanto de Willy Rex. Yo creo que es más del editor. Tipo, si consigo un muy buen editor, eso, el editor hace todo el editor. Literalmente no tenía que hacer nada, Willy. Te pone imágenes cada 2 segundos, pones tu frame, pone anécdotas, investiga, busca videos, imágenes, textos, cita a personas. Para mí es todo el editor eso. Es muy probable que con un buen editor puedas tener un buen video así de documental. Bifa al editor de Willy Rex. Es que capaz se edita él, boludo. Tipo, no tiene tanta edición esto, boludo. Por no decir casi no tiene. Es tipo full subtítulos. ¿Saben lo que me di cuenta hace muy poco? Los subtítulos estos ya no los hacen los editores. Los genera una IA. O sea, hay muy pocos editores que realmente ponen subtítulos a mano. Yo sé que Lucre, ponele mi editor, sí pone subtítulos a mano. Pero hoy en día, si la voz se escucha bien, o sea, no tiene ningún sonido de fondo, no hay otra voz chocando ahí en el medio, la IA hace los subtítulos y los hace perfectos. Perfectos. Tipo, más que nada en TikTok, si te das cuenta, el formato de edición de TikTok te deja hacer esto muy fácil. Comprás el premium de algún programa y fue. Literal. Pero se nota, sí, obvio que se nota. Obvio que se nota eso igual. Pero bueno, nada, eso. Springbot no va a morir, gente. No se preocupen. Yo vi creadores como Clavero, que citó el tweet ese y puso por fin. Yo banco lo de Clavero. Clavero, si te jode que tipo ponerle reacciones a tus videos y los suba, avísame y no los subo, guacho. Yo no tengo ningún problema. Yo te respeto mucho como creador de contenido. Para mí sos un pedazo de creador de contenido. Y si sentís que eso puede llegar a perjudicar al performance de tu canal, avísame. Yo no subo nada, no tengo ningún problema. Pero todos, en realidad no solo Clavero, todo creador de contenido que sienta que yo reaccione a su contenido y lo suba a mi canal, sienta que le perjudique en el performance de sus videos, me avisa y yo dejo de subir. No tengo ningún problema. Yo las reacciones las hago porque sé que hay gente que le interesa saber mi reacción y para hacer ciertos keys, o sea, de boludeces. La mayoría de cosas que hago en mi canal de reacción es opinar, más que nada. Tipo, suele ser un canal más de mi opinión con un video que habla de cierto tema para yo tener un tema para opinar. O también se pueden llegar a ciertos acuerdos también. Si el chabón quiere como compartir ganancias o cosas así, también se puede llegar a ese acuerdo. Yo no tengo ningún problema. O sea, la verdad que tipo el creador original del contenido siempre se merece tener la decisión final en todo el asunto.